primera parte, hay 3 partes de esta unidad 4, pero simplemente por una cuestión de organizar el material y que uno encuentre más rápido lo que busca. Son 3 partes cortitas. En esta primera parte habíamos empezado a trabajar con el concepto de variable aleatoria, ¿sí? Habíamos estado charlando sobre qué es una variable aleatoria, para qué sirve, por qué definimos estas variables aleatorias. Y vimos, si no me falla la memoria, los casos de variables aleatorias discretas y de variables aleatorias continuas, y vimos cómo describir en cada uno de esos casos el comportamiento en probabilidad de esas variables aleatorias. Y entonces estuvimos charlando ya sea de la función de probabilidad puntual para el caso de variables discretas o de la función de densidad de probabilidad en el caso de variables aleatorias continuas, ¿sí? Y habíamos llegado hasta ahí, me parece. Función de distribución acumulada ya no lo habíamos, cortamos ahí, no lo llegamos a ver, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es seguir construyendo conceptos sobre las variables aleatorias a partir de esas nociones iniciales que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, bueno, estuvimos trabajando un poco para hacer repaso y hilar el contenido de lo que vamos a ver hoy. Estuvimos charlando sobre qué era una variable aleatoria, y entonces decíamos, bueno, las variables aleatorias lo que hacen es traducir los resultados del experimento aleatorio. Siempre partimos de un experimento aleatorio. O sea, todo fenómeno que sea susceptible de ser analizado estadísticamente va a iniciar con un experimento aleatorio, con un fenómeno observable del que no sabemos, si bien conocemos cuáles son los resultados posibles, no sabemos o no podemos anticipar frente a una observación en particular o frente a una realización en particular, no podemos predecir cuál es el resultado que vamos a obtener, ¿sí? Podría salir cualquiera de los resultados posibles del experimento aleatorio, cada uno con una cierta chance de ocurrencia, que es la que describe después el comportamiento en probabilidad, ¿no?, de ese experimento. Entonces, todo siempre todo inicia con un experimento aleatorio. Y los resultados de ese experimento aleatorio, que conforman lo que llamamos el espacio muestral, después pueden ser de alguna manera representados o traducidos o llevados a un espacio más cómodo para trabajar, que es el de los números reales, donde esa traducción que hacemos o esa representación, esa asignación que le damos a cada resultado del experimento aleatorio representa alguna característica que a nosotros nos interese de los resultados del experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si el experimento aleatorio, decíamos, es seleccionar personas de una determinada población, el espacio muestral va a tener adentro a todas y cada una de las personas posibles de ser seleccionadas de esa población. Pero probablemente a mí no me interese. Probablemente mi interés no esté solo o sea, no sea la persona en sí seleccionada, sino que sea alguna característica de esa persona, que podrá representarse a través de alguna característica numérica, ¿sí? Entonces, esa función que toma esos resultados del experimento aleatorio y les asigna un numerito real representando una característica de interés, va a ser para nosotros una variable aleatoria, ¿sí? Una cosa importante que no me acuerdo si mencionábamos la semana pasada es que cada espacio muestral puede tener asociadas o puede dar origen a más de una variable aleatoria. No es que cada experimento tiene un omega y ese omega tiene una única variable aleatoria. No, porque a cada resultadito del experimento aleatorio que está contenido en el espacio muestral, yo le puedo asignar tantas variables aleatorias como a mí se me ocurra. Qué sé yo, en este ejemplo que decíamos de seleccionar personas al azar, mi omega tiene a todas y cada una de las personas posibles de ser seleccionadas. Y a mí de cada persona me pueden interesar un montón de cosas. Entonces yo puedo definir una variable aleatoria que registre o represente la presión arterial de cada persona. Entonces ahí tengo una variable aleatoria que manda a cada persona, le asigna un número real que representa su presión arterial sistólica, digamos. Y otra variable aleatoria podría ser la presión arterial diastólica.
qué sé yo, de cada persona me puede interesar si es fumadora o no. Entonces construyo otra variable aleatoria que toma a cada persona y la asigna al 0 o al 1, dependiendo de si no es fumadora o es fumadora. Y así, cada característica que a mí me interese de esas personas, puedo representarla a través de una variable aleatoria. Entonces, un solo experimento aleatorio con su espacio muestral asociado que da origen a múltiples variables aleatorias, ¿sí? Cada una de esas variables aleatorias representa algo de interés sobre ese experimento. Entonces, después charlamos sobre la equivalencia de sucesos en el espacio muestral original y en el nuevo espacio de los números reales, donde estamos trabajando con las variables. Porque decíamos, bueno, tengo mi espacio muestral, ahora ese espacio muestral es como que de alguna manera me lo llevé todo. Cada omeguita que estaba en omega tiene su representante número real en el espacio de los números reales. Entonces, todo lo que aquí en el espacio muestral era un evento o un suceso, un subconjunto de resultados del experimento aleatorio, va a tener un conjunto equivalente en el espacio de los números reales, ¿sí? Y entonces definíamos esta noción de equivalencia entre los eventos. No me acuerdo si tenía el dibujito acá. Acá lo voy a tener, sí, ahí. Yo aquí tengo, a ver si escribo, si esto me deja escribir. Ah, tengo el revés. Patas para arriba, todavía no sé escribir. ¿Sí escribo? Sí, se ve, ahí está. Yo acá tengo mi omega, con todos mis omeguitas adentro, ¿no? Entonces, yo puedo definir acá un subconjunto de omeguitas, por ejemplo, este que tengo ahí, y ese subconjunto de omeguitas, que acá adentro tiene omeguitas, cada uno de estos omeguitas tienen su representante de este lado. Entonces, este conjunto tiene como un conjunto equivalente de este otro lado, que será un intervalo o un conjunto de números reales, ¿no? Entonces, este conjunto de este lado, que se obtuvo al aplicarle la función X a estos omeguitas que estaban, que estaban aquí, ese conjunto termina siendo equivalente a este, porque contienen la misma información, pero como digo, siempre es como en dos idiomas distintos, ¿no? Entonces, esa misma noción de sucesos equivalentes es la que nos permite traernos del espacio de los omega a las probabilidades, porque nosotros acá en omega sabíamos calcular las probabilidades, podíamos aplicar la definición clásica, la frecuencial, cualquier definición que se nos ocurriera, que satisfaciera los axiomas, podíamos aplicarla acá, pero ahora me mudé, me fui a trabajar a un espacio nuevo y en ese otro espacio también voy a querer definir probabilidades. ¿Cómo las defino? Bueno, usando esta equivalencia. Si este conjunto, supongamos que este es el conjunto A, en este espacio tenía una determinada probabilidad de A, y bueno, este conjunto de este lado, digamos que es un conjunto B, ¿qué probabilidad tendrá? Y si este conjunto es equivalente a este, se supone que debería tener la misma probabilidad, ¿no? Y así es como funciona. Este conjunto B tiene la misma probabilidad que tiene el conjunto A que le da origen, ¿sí? Y entonces a estas probabilidades en este espacio, para de alguna manera diferenciarlas de la función P que estaba operando en omega, las llamábamos probabilidades inducidas y le poníamos ese sub X abajo para diferenciarla, ¿no? Al conjunto de los resultados posibles en el espacio de los números reales lo llamábamos recorrido de la variable aleatoria y lo simbolizábamos como R sub X. O sea, el R sub X sería como el equivalente al omega en el espacio de los números reales, ¿sí? Toda la traducción, el omega completo, traducido a números reales. Entonces ahí, bueno, teníamos los ejemplos, los sucesos y la probabilidad inducida. Y entonces después hicimos esta descripción o clasificación de las variables aleatorias según su tipo y hablamos de las variables discretas y de las variables continuas. Podríamos hacer una definición bastante más rigurosa y técnica de la diferenciación entre variables discretas y variables continuas, pero vamos a trabajarlo un poco más livianamente
Y vamos a decir que en esencia, en la práctica, digamos, en la operatoria, es como que es esa la forma de diferenciar a las variables discretas de las continuas. Vamos a llamar variables discretas a aquellas que tengan un conjunto recorrido finito o infinito, pero numerable, ¿sí? Y vamos a llamar variables aleatorias continuas a aquellas que tengan un conjunto recorrido infinito no numerable. O sea, todas las variables aleatorias que puedan tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales va a ser una variable aleatoria continua. Mientras que si mi variable aleatoria está limitada a tomar valores puntuales, formando un conjunto no denso de valores, entonces vamos a llamarla en ese caso discreta, aunque la cantidad de valores posibles sea infinita. Puede ser infinita, pero si yo la puedo, de alguna manera puedo poner a todos los valorcitos en fila, digamos, los puedo identificar y puedo decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, hasta infinito, entonces la variable es de tipo discreta, ¿sí? Y entonces vimos cómo caracterizar el comportamiento en probabilidad de esas variables discretas o continuas. En el caso de las variables discretas hablamos de la función de probabilidad puntual, que es una función que me dice cuánto vale la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores posibles de la variable aleatoria, ¿sí? Como es un conjunto en el que yo puedo individualizar a cada uno de esos valores, yo puedo armar una función que me diga para cada uno de esos valores cuál es su probabilidad de ocurrencia. Y entonces se arma esta función, que la habíamos simbolizado P minúscula de X, que justamente representa eso, la probabilidad de que la variable aleatoria X mayúscula sea igual a un valorcito particular X sub I. ¿Sí? Vuelvo a enfatizar la necesidad de diferenciar con mayúscula y minúscula cuando estamos hablando de la función de la variable aleatoria a cuando estamos hablando de un valor posible de esa variable aleatoria, ¿sí? Bueno, esa función de probabilidad la podíamos representar gráficamente a través de un gráfico de bastones, donde en el eje de las X poníamos a los valores posibles de la variable y en el eje de las ordenadas, de las Y's, dibujábamos bastoncitos tan altos como la probabilidad puntual de cada uno de los valores de la variable, ¿sí? Pero si teníamos variables continuas, ya no teníamos la posibilidad de hacer esta descripción a través de las probabilidades puntuales. Claro, porque justamente lo que sucedía en ese caso es que no puedo individualizar a esos valores posibles. Si agarro un valorcito acá y agarro otro al lado, en el medio hay más valores posibles de la variable. Y si agarro uno de ese medio, me vuelven a quedar valorcitos entre medio. O sea, para cualesquiera dos valores que yo tome de la variable aleatoria posibles, existen otros valores posibles entre medio de esos dos. Entonces no termino nunca de individualizar valores. Y si no los puedo individualizar, no les puedo asignar chance de ocurrencia a cada uno. Entonces ya no podemos armar esta descripción a través de la función de probabilidad puntual. Esa función se reemplaza por otra función continua que se llama función de densidad de probabilidad, ¿sí? Es una función continua, positiva, que verifica la condición de cierre, igual que la función de probabilidad puntual. Y si la dibujamos es la gráfica de una función continua. Me aburre y me pone. Esa función también de alguna manera me informa sobre la chance de ocurrencia de los valores de la variable. Pero tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado de que no interpretar a la función de densidad como una probabilidad real.
como sí podemos hacer en el caso de la función de probabilidad puntual. Para las variables discretas, la función de probabilidad puntual, la p chiquita de x, representa una probabilidad real. Es la probabilidad de que la variable tome ese valor. Pero con las variables aleatorias continuas, la f en un valorcito no representa una probabilidad. De hecho, ese valor de f puede valer más de 1 incluso. Entonces, ahí queda claro que no es una probabilidad. Lo único que me dice la función de densidad es las zonas o las regiones en las que tengo más densidad, más masa de probabilidad, justamente, de allí el nombre. Que la función de densidad sea más alta en esta zona que en esta otra zona. Ustedes ven lo que yo escribo, ¿no? En la diapo. Sí, sí se ve. Que la función de densidad sea más alta acá que acá, lo único que me está diciendo es que si yo tomo un intervalito en esta zona, la probabilidad de que la variable tome valores aquí, en este intervalo, va a ser más alta que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en un intervalito en esta otra zona. ¿Por qué? Porque para calcular probabilidades bajo variables continuas yo tengo que integrar a la función de densidad. Y cuando yo integro una función dentro de un intervalo, lo que obtengo es el área. Eso es matemática, no es probabilidad. Yo integro una función f entre a y b, lo que tengo es el área que encierra la función f dentro del intervalo AB. Entonces, como la función acá era más alta, ese área va a ser más grande que el área que tiene la misma base en esta otra zona, pero que llega hasta un tope más bajito, porque la densidad acá es más bajita. Entonces, esta probabilidad es más bajita que esta probabilidad. ¿Sí? Entonces, la f, lo que está representado en el eje de las ordenadas en la función de densidad, no es una probabilidad. ¿Sí? Es, de alguna manera, proporcional a la probabilidad que hay en esas regiones. ¿Está bien? Acá está enfatizado. El valor de f de x no es una probabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen ahí la deducción de lo que representa más formalmente, digamos, pero es esto que les estoy contando. O sea, lo vamos a interpretar simplemente a la función de densidad como un indicador de la masa de probabilidad que hay en cada región del recorrido de la x. ¿Sí? Cuando la densidad sea más bajita, estos valores de x son menos probables de ocurrir, estos que están acá en la escolita, que estos que están acá en el medio. Estos son mucho más probables de ocurrir. ¿Por qué? Porque la densidad acá es más alta. Pero no quiere decir que la probabilidad de que obtengamos este valor vale esto. No. ¿Sí? Va a ser proporcional a esta altura. Pero esto no me da, esto acá no me da la probabilidad. ¿Bien? Lo enfatizo porque es un error súper, súper común. Bien. Ya habíamos hecho un ejemplito y hasta ahí habíamos llegado. ¿Estamos bien con eso? ¿Hay alguna duda, algo en el medio que no haya quedado del todo claro? Bien. Bueno. Entonces vamos a seguir construyendo un poquito más. Y vamos a introducir otra función que nos permite, al igual que la función de probabilidad puntual y la función de densidad, nos permite representar el comportamiento probabilístico de la variable aleatoria. ¿Sí? Es una función que en información es absolutamente equivalente tanto a la función de probabilidad puntual como a la función de densidad. Pero tiene sus ventajas porque vamos a ver después que a nivel de cálculo a veces es más fácil trabajar con la función de distribución acumulada que con las funciones de probabilidad o de densidad. ¿Sí? Y tiene otras ventajas que nosotros no vamos a llegar a ver en este curso, que es que existen variables aleatorias que no son ni discretas ni continuas. Nosotros acá estamos hablando de esos dos grandes grupos de variables aleatorias que son los más usuales, pero no son los únicos que existen. No todas las variables son o discretas o continuas.
Existen otros tipos de variables aleatorias, como por ejemplo las variables aleatorias mixtas, que tienen un pedacito discreto y un pedacito continuo. Y entonces para esas variables aleatorias no existen ni función de probabilidad puntual ni función de densidad, porque no es ni una cosa ni la otra. Entonces, si solo tuviéramos esas dos opciones para representar el comportamiento en probabilidad de las variables, las mixtas nos quedarían a pata, ¿no? No las podríamos trabajar. Resulta que esta función que vamos a ver ahora, función de distribución acumulada, existe siempre, sea cual sea el tipo de variable aleatoria con el que estemos trabajando. Entonces, eso fundamenta, digamos, su existencia y su utilidad sobre todo. Para nosotros, que no vamos a llegar a ver las variables mixtas, si nos quedamos con la función de probabilidad puntual y con la de densidad, ya estaríamos bien, ¿sí? Con eso nos alcanzaría. Entonces, ¿de qué habla esta función? ¿Qué hace esta función de distribución acumulada? Se llama. Y justamente su nombre se debe a que lo que hace esta función es ir acumulando las probabilidades de que la variable aleatoria tome valores cada vez más grandes, ¿sí? Si la definimos formalmente, es lo que dice ahí el cartelito. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria x se define para cada valor de x real como la probabilidad del evento x variable menor o igual a un x chiquitito. De la verdulería. O sea que esta función que la vamos a denotar, y de nuevo acá voy a pedir énfasis en la diferenciación entre la f mayúscula y la f minúscula, porque la f minúscula la reservamos para las funciones de densidad de variables aleatorias continuas, ¿sí? Y la f grande, la f mayúscula, la vamos a reservar para esta función de distribución acumulada, ¿sí? Entonces, es necesario que las diferenciemos correctamente en nuestra forma de escribir, digamos, para saber de qué estamos hablando cuando las usamos. Entonces, esa función que la vamos a llamar f grande de x, lo que contiene adentro son las probabilidades, fíjense que ya no puntuales como la p chiquita, probabilidades acumuladas. La probabilidad de que la variable aleatoria tome todos los valores hasta un x chiquitito, que es el argumento de la función, ¿sí? Entonces, lo que va haciendo la f justamente es ir recorriendo el eje real y juntando las probabilidades de ocurrencia de los valores de la variable, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplito tanto discreto como continuo. ¿Qué dijo, señor? Lo particular de esta función así definida es que siempre, siempre, siempre goza de tres propiedades que se derivan justamente de haberse definido como una probabilidad y de que esa función de probabilidad satisfaga los axiomas de la probabilidad, los axiomas de Kolmogorov que habíamos visto allá en la unidad 3, ¿sí? No vamos a hacer las demostraciones, pero si quisiéramos, sabiendo que se cumplen los axiomas, podríamos demostrar que para esta función así definida siempre se van a garantizar estas tres propiedades. La primera dice que f de x es una función no decreciente de x, lo cual, escrito más matemáticamente, digamos, sería que si tomo un valorcito x1 más chiquito que un valorcito x2, la f en el primer valor tiene que ser menor o a lo sumo igual a la f en el segundo valor, pero no la puede superar. ¿Y se dan cuenta por qué puede pasar eso? ¿Por qué es que siempre vale eso? Porque va sumando probabilidades. Exactamente, vamos sumando probabilidades. Entonces, si voy sumando probabilidades, ¿puede esa suma ir decreciendo? ¿Qué necesitaría para que eso pase? Ser número negativo. Que la probabilidad sea menor o igual a cero. Claro, necesitaría que cuando sumo una probabilidad alguna sea negativa para que me baje la suma, ¿no?
Y las probabilidades por axioma sabemos que son todas positivas. Es mío. Entonces, a medida que sumo probabilidades, No me saquen. o me queda igual, porque la probabilidad que sumo vale 0, que puede pasar, o crece, porque sumo una probabilidad positiva. ¿Sí? ¿Y cuál será el mínimo valor que puede tomar esta función f? 0. 0. Menos de 0 no puede valer, suma probabilidades. Entonces, como mínimo vale 0. Y como máximo, 1, doña. 1. como máximo 1, no puedes valer más de 1. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo es ir recorriendo el recorrido de la variable, los valores posibles de la variable. Entonces, si voy recorriendo los valores posibles de la variable, esos valores tenían un correlato con los omeguitas del omega. Ay, salí 40. Entonces, cuando recorrí y pasé por todos los valores de la variable, lo que hice fue pasar por todos los omeguitas del omega. Y por axioma, la probabilidad del omega valía 1. Entonces, esa probabilidad se traslada al recorrido y cuando yo sumo todos los valores, eso más de 1 no puede valer. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esta tercera propiedad No me saquen que me dice que la función de distribución siempre está acotada entre 0 y 1. Si me voy hacia menos infinito con los valores de la variable, la f tiene que valer 0. Y si me voy hacia más infinito con los valores de la variable, la f tiene que valer 1. ¿Sí? Y después tenemos una propiedad más que es un poco más difícil de ver, pero ahora cuando hagamos el ejemplo se va a notar, que es que esta función es siempre continua, al menos por derecha. Vamos a ver que si tenemos una variable continua, la función de distribución acumulada nos va a quedar continua por completo, pero si la variable aleatoria es discreta, la función de distribución acumulada va a tener discontinuidades, va a pegar saltos. Pero en esos saltos va a mantener la continuidad por derecha. No va a ser continua del todo, pero va a ser continua por derecha, siempre. Eso es por cómo está definida la función. ¿Sí? Bueno, escrito matemáticamente sería que la función en un punto vale lo mismo que lo que vale el límite de la función cuando me acerco a ese punto viniendo desde la derecha. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver cómo la definimos operacionalmente en el caso de una variable discreta y en el caso de una variable continua. ¿Está sonando esto? ¿Qué pasa? Perdón. Ahí está. Entonces, supongamos que tenemos una variable discreta, ¿sí? ¿Cómo definimos la función de distribución acumulada? Sumando probabilidades. ¿Qué sumamos? Bueno, la función de distribución acumulada en un valorcito x, este es el argumento, ¿no? A mí me gusta a veces a este x que está acá dentro del argumento llamarlo de otra manera para que no se confunda con el x, con los x genéricos valores de la variable, ¿sí? Por ahí al principio a lo mejor si a ustedes les genera confusión, también conviene que a ese argumento lo llamen con un x0 o que le pongan un x asterisco o algo como para diferenciarlo de los x que después están recorriendo el recorrido de la variable. Entonces, la función de distribución acumulada en un valorcito x0, esto acá me faltaría como un igual más, acá en el medio, que lo voy a poner acá abajo. Por definición, por la definición que vimos recién, sería la probabilidad de que la variable x mayúscula sea menor o igual a ese valorcito x0. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo calculo? Y bueno, será la suma de todas las probabilidades puntuales, de todas las p chiquitas, de los valores de la variable que estén antes de ese x0 que estamos poniendo. Habría que poner otro cerito. Oh, no, ¿a qué hora te va? ¿Se entiende? ¿A qué hora? Voy
recorriendo el recorrido de la variable y junto en mi suma a las probabilidades puntuales de todos los valores que estén antes del x0 Para cortar. Sí, en el que estoy calculando la S. sí, Y después. ¿Está bien? ¿No? Sí. Mira, bárbaro. y ya lo guardas solo.